Y para iniciar esta presentación, un poco queríamos mostrar los antecedentes, cuál es la gestión que hacemos en Yanacocha respecto a los monitoreos, cómo gestionamos la geotecnia, los planes de minado a fin de poder entender el contexto en que ocurrió este problema, las condiciones iniciales del terreno de estabilidad, la descripción del problema, qué evidencias tuvimos para decir que teníamos una falla y en qué nivel de problema nos encontrábamos, los riesgos asociados de ocurrir, de que se dé esta falla, finalmente el modelo de gestión aplicado y la estrategia para estabilizar esta potencial falla, qué resultados obtuvimos y conclusiones. Rápidamente, Yanacocha fue descubierto en el año 85, inició sus operaciones en el año 1993. Los accionistas son Newmont, Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional. Es un depósito hidrotermal de alta sulfuración, en el cual minamos los óxidos y los procesamos a través de pilas de lixiviación. Tenemos los óxidos en la parte superior y tenemos un potencial de sulfuros todavía en estudio. Tenemos 4 pilas de lixiviación, trabajamos con 6 tajos abiertos en simultáneo, 4 depósitos de desmonte y un depósito de arenas, una especie de relaves incorporado dentro del pad de lixiviación. Desde el año 93, Yanacocha ha minado 2.6 billones de toneladas, de los cuales ha producido 34 millones de onzas. En reservas tenemos 6 millones de onzas, todavía hay 5 millones que están en la clasificación de recursos, aún en evaluación. Y tenemos actualmente una producción de 1 millón de onzas al año y 150 millones de toneladas. Durante todo este tiempo, en los 20 años, Yanacocha, en todas los tajos que ha operado, nunca hemos tenido una falla significativa que haya involucrado un accidente o pérdida en la producción. La zona de operación está comprendida en un área de 8 kilómetros por 15 kilómetros. Es una área bastante amplia y tenemos toda una red de sistemas de monitoreo que permite medir el comportamiento del diseño de nuestras facilidades, ¿no? Tajos abiertos, pilas de lixiviación, depósitos de desmonte, algunos depósitos de topsoil, etc. Estos son los instrumentos que usamos. Tenemos 3 estaciones totales robóticas monitoreando una en cada uno de los tajos abiertos, un láser scan. Tenemos un extensómetros electrónicos que nos permiten medir el desplazamiento de las grietas y esos reportan en tiempo real a los sistemas de geotecnia. Y también tenemos 2 radares, uno de ellos es IBIS de base estacionaria, está principalmente monitoreando el tajo principal o donde está el 70% de nuestro movimiento de tierras actualmente. Y tenemos el radar REUTEC, que es móvil y podemos desplazarlo en la zona de interés. Bueno, vamos a pasar rápidamente los planes de minado para ver qué es lo que sucedía en tal entonces, en el año 2010. El plan, en la parte norte podemos ver en verde el depósito de desmonte, que es un depósito total de 250 millones de toneladas. En la parte inferior ya habíamos terminado de minar la quinoa. Esto que está abierto se llama el tapado, que es la zona de la que vamos a hablar. Todavía tenemos para minar un sector. Aquí estábamos abriendo un nuevo tajo llamado Tapado Oeste, es un nuevo proyecto que ya en este momento está en producción. Y en azul vemos la pila de lixiviación, la descarga planeada en ese año, y como pueden ver en celeste está el depósito de arena, ¿no? Que viene de la planta tenemos un molino que aproximadamente procesa 6 millones de toneladas al año. En el año 2011 continuó el plan era que a mediados del 2011 deberíamos estar terminando el minado de este tajo del tapado para poder iniciar la descarga.
Justamente la zona que está en círculo es la zona que tiene el problema, donde vamos a encontrar la inestabilidad. Terminamos el minado y deberíamos empezar a rellenar con el desmonte que proviene de este tajo, por 3 razones. Costos de acarreo bajo, era parte del plan final de estabilización de estas paredes, rellenaríamos todo ese sector, y también estaba en nuestro estudio de impacto ambiental como parte del plan de cierre. 2012, seguimos con el relleno. 2013, sigue creciendo el relleno en los pits, estamos completándolos. Y 2014 deberíamos haber terminado el relleno, pero también haber terminado el tajo, el tapado este, ¿no? Bueno, estas son las condiciones geotécnicas e hidrogeológicas iniciales. En una sección transversal, en este sentido, podemos ver acá el depósito de desmonte, está en este sector. Luego tenemos una secuencia de sílica granular, una secuencia de gravas, debajo de las gravas, en verde, un propilítico no competente, y más abajo una sílice masiva que está en rojo. Esta es la zona que está en verde, es el pit final, lo que deberíamos minar, con 400.000 onzas dentro de este límite. Y debajo de toda esta secuencia podemos ver la sílice alunita. Tenemos toda la información, los parámetros geotécnicos, información de conductividad hidráulica también de cada uno de los materiales. Toda esta información es procesada a través de un software que permite, con el algoritmo de equilibrio límite, determinar el factor de seguridad de nuestro diseño en 1.22. Descripción del problema. Diciembre del 2010, nuestras estaciones totales robóticas detectaron movimientos entre 3 a 4 centímetros por día, algunos picos de 8 centímetros por día. Decidimos detener las operaciones para analizar mejor qué es lo que estaba sucediendo. En este gráfico podemos ver 2 zonas separadas donde los radares empiezan a reportar movimientos con 2 comportamientos distintos, a lo cual nosotros dividimos en zona 1 y zona 2. Un análisis de la data, de la información, muestra la precipitación acumulada y el movimiento de los prismas, los cuales mantenían una alta correlación. Decidimos perforar para investigar qué era lo que sucedía y encontramos a través de perforaciones 2 contactos de falla. El primero, una falla en el contacto entre la secuencia de gravas y el propilítico no competente a 30 metros de la superficie, y una falla más profunda, a 100 metros aproximadamente, entre el contacto de la sílice alunita con el propilítico. Instrumentamos con inclinómetros y también cuerdas vibrantes, y las medidas nos reportaron altas presiones de poro o alto nivel piezométrico en ese sector, justo en el contacto entre la sílice alunita. La sílice alunita tiene una buena conductividad hidráulica, 10 a la menos 6 aproximadamente. Sin embargo, el propilítico trabajaba como un sello. Entonces, el agua quedó acumulada en este sector, no existía una conexión con la sílice masiva y todo el agua proveniente de las infiltraciones atravesaron la sílice alunita, se almacenó y generaron altas presiones de poro. Ustedes pueden ver aquí una curva que representa aproximadamente el nivel piezométrico equivalente a 40 metros sobre la topografía, es decir, las presiones eran altas en este sector. Empujaron el contacto entre ambos materiales, bajó la resistencia al corte, se inició el movimiento de este bloque, saturó el agua de este sector, saturó al propilítico y incrementó su peso, empezó el desplazamiento y generó por consecuencia el desplazamiento superior
en la secuencia de gradas. Los riesgos que medimos en ese momento fue definitivamente riesgo a las personas y equipos, se paró la mina, un impacto social y legal también. Estábamos muy cerca al depósito de desmonte, o sea, si ocurría un depósito podía generar también subsidencia en el depósito de desmonte en la parte superior. El tonelaje equivalente o calculado era de 40 millones de toneladas aproximadamente, taparía todo el mineral que tendríamos en el fondo, 400.000 onzas. Teníamos una potencial paralización del Tajo también, debido a que este Tajo, el tapado, debería estar terminando a mediados del año 2011 para empezar todo el relleno. Pero si teníamos un problema, no podíamos iniciar ese relleno, por lo tanto, el tapado pararía las operaciones con equivalente a 3 palas y 7 millones de toneladas minadas al mes. Actualmente este Tajo ya está en producción. El Tajo se declara en emergencia y decidimos conformar un equipo multidisciplinario para poder afrontar los problemas que teníamos y mitigar todos los riesgos. Los objetivos estaban claros. Teníamos que estabilizar el talud, mitigar los riesgos asociados. Mencionamos incluso problemas cercanos a la comunidad, problemas legales. ¿Cómo íbamos a minimizar el impacto en la producción? Teníamos que cambiar los planes de minado para poder afrontar y tratar de minar de otra forma en otros pits. Y definitivamente todo esto tenía un límite de tiempo, ¿no? No era estabilizar en 2 años, sino teníamos que empezar a tener respuestas en unos meses. Formamos un equipo multidisciplinario con geotécnicos, hidrogeólogos, planeamiento, operaciones. Sabíamos que nos enfrentábamos a un problema que requería mucho análisis. También recibimos el soporte, buscamos algunos consultores externos y de nuestra propia corporación. Y conformamos este equipo, un equipo técnico, geotécnico, hidrogeología y planeamiento. Planeamiento siempre reguló el progreso tanto de geotecnia e hidrogeología. Nuevamente, muchas opciones y alternativas fueron filtradas gracias al alineamiento que siempre el equipo de planeamiento tuvo que mostrar. Al final todo trabajó muy integrado. En operaciones, perforación y voladura tenía un reto. ¿Cómo íbamos a minar reduciendo las vibraciones o cómo iba a controlar la velocidad de pico de partícula? En seguridad, todos nuestros equipos geotécnicos tenían que estar al 100% trabajando. Si había algún problema de energía, por ejemplo, tenía que paralizar. Tuvimos que establecer nuevas políticas, procedimientos de evacuación y algunos simulacros de evacuación también. Respecto a drenaje, muy importante, el agua es el principal problema del movimiento. Tenemos que maximizar los flujos de bombeo de los pozos o controlar las aguas superficiales. Y en comunicación, trabajamos un rol aquí con el área de asuntos externos, con el área legal, para poder informar incluso a las autoridades de lo que venía sucediendo y de lo que teníamos como plan para mitigar, debido a que teníamos que hacer algunas perforaciones en unas zonas, pozos adicionales o perforación de investigación, y como todos sabemos eso requiere ciertos niveles de permiso. Ante esta situación teníamos que, nuestra área legal, juntamente con nuestra área técnica, visitar justamente a las autoridades para explicar y por supuesto para responder. Bueno, en cuanto a la estrategia que planteamos, separamos en 2 zonas, zona 1, zona 2, zona 1 y zona 2. Zona 1 más o menos con 250.000 onzas y zona 2 con 150.000. Teníamos más confianza que podríamos minar la zona 1 primero, de manera de que tuvimos que separar esto para que si minábamos ambos al mismo tiempo, podíamos arriesgar el deslizamiento y tapar todo el acceso y finalmente perder todo. Entre ambos casos, el entrar primero por la zona 1 por 250.000 onzas era una opción.
aunque perdamos 150.000. Debido a que el problema principal era el agua, por la presión de poros, la estrategia se planteó en 3 etapas. Primero, perforación de pozos verticales, inmediatamente en enero hasta junio, para poder reducir esos 40 metros de nivel piezométrico. De hecho, alcanzamos 60 metros de reducción. En una segunda etapa, planteamos perforaciones horizontales sobre el material propilítico, el cual estaba saturado. El propilítico tiene baja conductividad hidráulica, de manera que una perforación vertical, poner pozos, no iba a funcionar. Teníamos que ayudar con algunas perforaciones horizontales y drenes horizontales. Finalmente, en esa etapa, en todo momento, el control del agua superficial fue clave. Como habíamos encontrado una alta correlación entre las lluvias y los movimientos, el plan de minado en esta zona lo planteamos alineado a los periodos de precipitación. En rojo, la zona de minado, zona 1, inició tan pronto depresurizamos, bajamos 60 metros de nivel piezométrico e iniciamos inmediatamente la operación de esta zona 1. La zona 2 solamente un par de bancos y luego paralizamos la zona 2 en la época de lluvia y retomamos nuevamente en mayo, cuando estábamos terminando la zona 1, retomamos en la zona 2 en época seca. Fíjense que cuando terminamos la zona 1, inmediatamente empezamos el relleno de esta zona, porque ese era el tiempo que teníamos justo para no parar el tapado oeste. Y finalmente, al finalizar la zona 2, pues completaríamos con el relleno final. Implementamos esto, perforamos, aquí están los pozos de perforación, todos exactamente terminaban en la sílice lunita, que era el nivel piezométrico que nosotros queríamos bajar. Pusimos 3 máquinas perforadoras y en 6 meses pudimos bombear 150 litros por segundo, redujimos la cabeza aproximadamente entre 60 y algunos puntos 100 metros en nivel piezométrico. Aquí están las curvas. En el mes de enero, los niveles piezométricos empiezan a descender justamente por el bombeo hasta el mes de junio, llegando en algunos casos 120 metros y en otros casos 60 metros, ¿no? Pero en estos sectores donde estábamos cerca a la zona de propilítico o en la zona 1, perdón, en la zona 2, vemos que no bajaba mucho, ¿no? Entonces, esto teníamos que depresurizar. Esta depresurización en la zona 1 nos hizo tomar la decisión que podíamos entrar a minar, utilizamos esta información, volvimos a correr nuestro análisis de estabilidad y tuvimos 1.2 de la zona 1 y con esa información decidimos el minado. Una segunda etapa, están las drenes horizontales, pero solamente hasta la zona de propilítico. Aquí podemos ver. Control de agua superficial. Instalamos en todos los bancos algunos canales plastificados y empozamos en algunos sectores y esto los bombeamos hacia la planta de tratamiento, ¿no? Aquí también vemos algunas mangas que bajan de un nivel a otro. Las alarmas, todos los sistemas de monitoreo estaban conectados a dispatch para poder alertar. Geotecnia trabajaba inmediatamente en la evaluación para confirmar las evacuaciones. Hicimos simulacros de evacuación con puntos específicos de refugio. Trabajamos con iluminación durante las noches para la supervisión de guardia en 24 horas. Establecimos rangos de alerta para cada uno de los sistemas de monitoreo y boletines informativos en toda la empresa. Este es el minado nuevamente. En esta foto podemos ver el minado de la zona 1 y luego el relleno que hicimos. Aquí todavía está la zona 2, que no llegó a alcanzar un factor de seguridad de 1.2, llegamos en 1.11, pero establecimos nuevas reglas, nuevos procedimientos. Lo más importante en la zona 2 era quitarle el pie en esta zona, el sílice, podría nuevamente activar esa falla del propilítico que estaba entre los dos cuerpos de sílice. Entonces tuvimos que trabajar con mucho cuidado en el tema de perforación y voladura. El primer disparo generó nuevamente movimientos y tuvimos que esperar aproximadamente 5 días para que se estabilice nuevamente. Los números máximos de taladro
fueron de 40 taladros por cada uno de los disparos, ¿no? Y distribuimos la carga de 300 kilos en un taladro en 75, en 4 partes y con retardo de 51 milisegundos entre uno y otro. Así estamos el inicio de minado el 2 de abril en la zona 2. El 5 de mayo ya estábamos cerca, ya retirando el piso o retirando la capa de sílice, lo cual podía activar nuevamente toda esta pared. El 25 de mayo retiramos la sílice y quedó el cuerpo expuesto. En todo momento los inclinómetros, radares estuvieron trabajando. Trabajo de noche, bueno, no se aprecia bien, pero acá están todos los prismas. Y el 2 de julio terminamos el banco. Como podemos ver, aquí está el relleno de la fase 1. Si nosotros monitoreábamos y esto empezaba a moverse, sin importar la cantidad de onzas que podríamos dejar, ya habíamos recuperado buena parte, pero parte de la estrategia era cubrir antes de que esta falla en la zona 2 podría activar una falla mayor con el depósito de desmonte. Cuando se terminó el 29 de julio, nuevamente rellenamos todo, como podemos ver, y tapamos el contacto entre el propilítico y la sílice. Finalmente, estamos en esta etapa. Los movimientos de los prismas se empiezan a estabilizar justo cuando cubrimos o rellenamos el contacto, ¿no? Cuando rellenamos la zona 2. Lo mismo, los extensómetros muestran ya una estabilización, una zona sin movimiento. Conclusiones. Después de 1 año y medio pudimos estabilizar, aunque en 2 etapas, uno con 1.2 y uno con 1.11, pero pudimos gestionar la seguridad, que era lo que más nos importaba. Evitamos impactos potenciales en el deslizamiento de un depósito de desmonte, pudimos recuperar las 400.000 onzas y terminamos en el mes planeado. Todo este trabajo tuvo un costo de $15 millones de estabilización aproximadamente, pero hablábamos de 400.000 onzas que habían que ser protegidos, recursos importantes para la economía de la empresa. El monitoreo sistemático es importante, prever toda la información que podemos tener de esos instrumentos a fin de poder modelar, reconciliar y ver si es que nuestros diseños están ajustados a la realidad. El origen de desplazamiento se dio en el contacto de sílice a lunita por presión de poros que no tenía una conexión a la sílice masiva, el cual nosotros sí bombeamos. Este es un tajo húmedo y eso nos quedó de lección y debe ser algo en el cual debemos focalizarnos. Nos focalizamos en el drenaje de tajo para acceder al mineral, pero detrás de las paredes, el efecto que genera las aguas que no se drenan y que están atrapadas, como en el caso que vimos, podrían generar un problema de estabilidad. Los modelos, las perforaciones alrededor del tajo no son, digamos, muy agresivas en cuanto a tener un alto conocimiento. Nosotros, para poder entender todo esto, tuvimos que hacer 30 perforaciones adicionales de investigación para determinar exactamente el contacto entre los materiales. El objetivo de depresurización fue alcanzado, pudimos bajar 60 metros, 100 metros en otros sectores y pudimos tener un flujo de bombeo de 150 litros por segundo. La alta correlación entre lluvia, presión de poros o niveles piezométricos y los desplazamientos de los inclinómetros fueron realmente muy importantes para desarrollar nuestra estrategia de minado en zonas de lluvia o en zonas secas. Finalmente, creo que esto nos quedó como una gran experiencia en Yanacocha para poder seguir investigando el principal problema que tenemos en este momento. ¿Qué pasa en los límites finales? Nuestras etapas hasta ahora en 20 años de operación, trabajando en diferentes tajos al mismo tiempo, en las fases intermedias
Normalmente se utilizan ángulos conservadores, normalmente aprendemos mucho de esos materiales. Pero en la etapa final, desde la etapa de una fase a llegar a una fase final, han ocurrido muchos eventos. Las vibraciones, los disparos empiezan a transformar los materiales que tenemos dentro y los comportamientos hidráulicos también empiezan a cambiar. Si teníamos un plan antes de haber empezado el minado, creo que debemos monitorearlo muy cercanamente con inclinómetros, con cuerdas vibrantes, para entender si la presión de poros de hoy día en este diseño, después de unos años, está en otro lado o ha incrementado.